Qué bueno poder compartir con ustedes, con los hermanos de la iglesia en Sauces. Es un verdadero placer, un gusto de tener tantos amigos, Denise, Mónica, tantos otros chicos que están por ahí, les veo conectados, que sería muy bueno compartir sobre todo la palabra de Dios en esta tarde con ustedes. Así que vamos al hecho pecho. Vamos directo al grano, como dijo el pollo. Okay. Vámonos. Muy bien. No sé qué has pensado tú cuando de pronto te mencionan o te preguntan acerca de la teología. ¿Sí? A veces escuchamos esta palabra teología y nos da un poquito de miedo. Decimos, bueno, ser un teólogo debe ser algo muy importante, como tratar de comprender la profundidad de la verdad de Dios, conocer tantas cosas acerca de Dios. Y eso muchas veces nos trae quizás un poquito de miedo de estudiar la Biblia, no sabemos cómo hacerlo, pero una de las cosas importantes del concepto de la teología es cómo nosotros podemos aterrizar o entender o comprender el estudio bíblico o lo que tú estás estudiando acerca de Dios, ¿sí? Yo no sé cómo ustedes viven ahí en Guayaquil, los chicos ahí de la iglesia Sauce, no sé cómo ustedes están teniendo su tiempo de lectura bíblica, pero cuando nosotros leemos o estudiamos acerca de Dios y llevamos a una práctica, a eso le llevamos hacer teología, ¿sí? A eso le llamamos la práctica de la teología, más allá de la teología propia, ¿sí? La teología propia es conocer acerca de Dios, pero ¿cómo yo hago teología cada día cuando estoy leyendo la Biblia? Cuando lo hacemos de una manera bien práctica, ¿no? Leemos la Biblia y cuando entiendo o identifico o reconozco a Dios dentro de lo que estoy leyendo, ahí lo llamamos hacer teología, ¿sí? Es la comprensión, por así decirlo, de la persona de Dios en medio del texto que estoy leyendo. Y me gustaría que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43, hasta el final del capítulo. Tiene un pasaje bien interesante acerca del encuentro de Jesús con Felipe y con Natanael. Yo voy a leer una versión de la NBI simplificada, es una versión muy dinámica, con un lenguaje muy sencillo, así que ustedes pueden seguirme con la lectura y después quizás podamos comparar algunos mensajes, ¿sí? Algunas palabras de aquí. Y dice así: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien también se escribió en los profetas. De Nazaret, respondió Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Jesús, cuando lo vio a Natanael, se le acercaba y comentó, aquí tienen un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas debajo de la higuera, ya te había visto. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dijo, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estaba debajo de la higuera? Vas a ver cosas más grandes que estas. Y añadió, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y verán a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Miren, acá hay un pasaje bien interesante en cuanto al tema de la teología. Porque hacer teología, como te decía, es llevar a un entendimiento claro y quizás a una acción práctica aquellos conceptos bíblicos que nosotros podemos llegar a leer o a comprender, ¿sí? Aquí te está diciendo, en primer lugar, que Jesús se encuentra con Felipe y Felipe le llama a Natanael y se lo presenta a Jesús. Para que podamos entender un poco el contexto, Felipe y Natanael sabían qué tipo de ciudad era Nazaret, ¿sí? Nazaret era una ciudad de tránsito, donde mucha gente pasaba y venía, y mucha gente extranjera, o sea, gentil, no judía, vivía en ese lugar. Así que si hablamos de
personas que mantenían sus raíces, sobre todo como los pueblos de ese entonces, como el pueblo judío, mantenían como una sangre pura, como una sangre exclusiva del hecho de ser judíos. Y cuando algunos judíos se casaban con personas que no eran judías y tenían hijos, a estos hijos los tenían como de menos, como de segunda categoría, porque ellos no eran puros, eran de segunda clase, por así decirlo. Y Nazaret era una ciudad donde habían muchos extranjeros y muchas de las personas que vivían ahí también eran de esta categoría. Y digamos así, para el pueblo de Israel, para un judío fiel, para un judío puro, no eran personas bien vistas. Lo mismo ocurría con Samaria. ¿Se acuerdan los samaritanos? Los judíos no se llevaban con los samaritanos justamente por esto, porque había esta mezcla de sangres. Así que lo que vemos aquí es que Felipe le dice a Natanael, Jesús de Nazaret. Y la pregunta típica de cualquier judío puro, de cualquier buen judío, era, ¿podía salir algo bueno de Nazaret? ¿Podía salir algo bueno de ese lugar? Y yo no sé si te ha pasado a ti, pero quizás depende de la región que seas, de la zona del país que sea, o quizás de la ciudad que sea. Muchas veces la gente te discrimina o piensa mal de ti por el barrio en el que vives. No sé si te ha pasado. Sí, ¿no es cierto? Ok, sí, vos eres de Bastión, vos eres de Sauce, vos eres de Guayaquil, vos eres del Comité del Pueblo, vos eres de tal lugar, y es como que, chuta, hay que tener cuidado con este tipo porque viene de ese lugar. Y eso estaba pasando acá. Jesús llega ante Natanael y Natanael en su cabeza dice, ¿cómo puede ser él el Mesías, siendo que viene de un barrio tan malo? Él debería venir de Jerusalén, él debería venir de la ciudad gloriosa, él debería haber nacido en el trono de la familia real. ¿Cómo puede ser que salga de un lugar tan pobre o tan despreciado? Entonces, aquí viene este tema de hacer entender un poco el concepto de lo que Jesús está mostrando. Jesús está mostrando en primer lugar que Él vino para humillar, o mejor dicho, para rescatar aquello que la gente menospreciaba y al mismo tiempo humillar aquello que las personas creen como lo más glorioso. ¿Sí? Mucha gente piensa que simplemente mi conocimiento o mi posición social son las cosas que importan. Y sabes, eso a la larga solamente te convierte en una persona soberbia. Y la manera en que Jesús habla de Natanael dice, aquí viene un verdadero israelita. Aquí viene un hombre sincero. Acá viene un hombre íntegro. Y Natanael le dice, ¿y tú de dónde me conoces? Y Jesús le dice, y te voy a leer, le dice así, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ya te había visto. Entonces, Natanael dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Acá me gustaría hacerte una pregunta, ¿sí? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué cambió el concepto de Natanael acerca de Jesús? ¿Por qué de pronto Natanael cambia su manera de ver a Jesús? Primero lo veía como alguien de un barrio peligroso, de un barrio pobre, quizás de un lugar menospreciado por el tipo de personas que habían ahí. Pero ¿por qué ahora cambia radicalmente? Dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y sabes, bueno, ahí ocurre un milagro, ¿no? Jesús le dice, yo te vi antes de que Felipe te llamara. Y ahí está hablando acerca de la omnipresencia de Cristo. Jesús estaba viendo a Natanael en cualquier lugar que él estaba. Y acá es donde nosotros vamos a tener que aplicar este concepto de la teología. ¿Cómo aplicamos este concepto de Dios a nuestra vida? ¿Cómo entendemos esto a nuestra vida? ¿Sí? Y te hago una pregunta. ¿Eres consciente de que Dios te está viendo? ¿Eres consciente de que Él está observando cada lugar en el que estás, cada cosa que haces, cada cosa que dices? ¿Te das cuenta? Cuando nosotros estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de un extraterrestre, no estamos hablando de un ser espacial o un ser que está
ahí en una nube o en un lugar místico, mágico. Estamos hablando del Dios real, que puede verte en todo lugar, en todo momento, y más aún puede conocer aún tus pensamientos y tu corazón. Este es el concepto de Dios. Dios está mostrando su atributo de omnipresencia y ahí es donde vemos a Jesús justamente cumplir este atributo de omnipresencia. Jesús le dice, yo te vi debajo de la higuera. Ahora, ¿qué puedes entender tú? Y quizás puedas responderlo aquí en el grupo. ¿Qué puedes entender acerca de Natanael? ¿Por qué crees que Natanael, al escuchar que Jesús lo había visto, cambió de forma de pensar acerca de Jesús? ¿Qué piensas tú? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Por qué creen ustedes que de pronto Natanael cambia su concepto acerca de Jesús? Bueno, déjame mostrarte esto, ¿sí? Acuérdate quién era Natanael. Jesús lo describió. Dijo que era un verdadero israelita, un hombre genuino, un hombre que creía en Dios, un hombre que conocía a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Felipe se encuentra con él y le llama, le dice, mira, hemos encontrado de quién han hablado los profetas y también de quién habló Moisés. Eso quiere decir de que Natanael era una persona que estudiaba la Biblia, que conocía la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas conocía a Dios. Y cuando él vio a alguien que cumplía con los atributos de Dios, que podía ver donde nadie podía ver, que podía estar presente en cualquier lugar, en cualquier momento y saber lo que ocurría y lo que pensaba la otra persona, sabía que ese era el enviado de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú conoces tanto a Dios, vas a verle obrar aún en los mínimos detalles. Mira, mucha gente no puede ver a Dios en medio de las circunstancias difíciles como las que vivimos ahora, por el hecho de que están alejados de Dios y ni siquiera pueden llegar a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes? Algo importante es que cuando tú estás en una cercanía constante con Dios, vas a aprender a reconocerle en cualquier lugar. Vas a poder reconocerle a Dios a través de las personas. Cuando una persona viene y se te acerca y te habla o te da algo o te dice o hace algo por ti, tú vas a saber que es Dios obrando a través de él. De la misma manera, vas a poder identificar si la persona, la propuesta o lo que te están diciendo no viene de Dios. ¿Por qué? Porque no concuerda con aquello que tú sabes acerca de Dios. Y esta es una de las verdades bien importantes que nosotros debemos tener en cuanto al conocimiento de Dios. Natanael era un hombre que pasó tantos años buscando al Mesías, leyendo las Escrituras, viendo acerca de las profecías, acerca de la ley, de lo que Moisés decía, que cuando llegó un momento en que él se encuentra con Jesús y Jesús le dice, mira, yo te vi allá sentado debajo de la higuera, él dice, este es el Mesías. ¿Por qué? Porque él sabía que solamente el Hijo de Dios era capaz de ser omnipresente. Podía revelar la presencia de Dios, podía mostrar, manifestar la gloria de Dios. Y esa es una característica de aquella persona que está en una comunión constante con Dios. Mira, yo conozco a muchos jóvenes, a mucha gente que de pronto no sabe qué hacer con su vida o que no puede entender cuál es la voluntad de Dios. Déjame decirte que la única manera de conocer la voluntad de Dios y de entender lo que Dios quiere para tu vida es cuando más tiempo pasas junto a Dios. Cuando tú estás envuelto en tus afanes, en tus problemas, en todo lo que pasa a tu alrededor y dejas a Dios a un lado, no vas a poder distinguir cuál es el plan de Dios para tu vida. Pero en el caso de Natanael, un hombre que buscaba a Dios desde chico, quizás en su formación, él estuvo siempre buscando al Mesías. Cuando conoció a un hombre que aún vino de un barrio, como te decía, un barrio medio peligroso, medio raro, medio que nadie quería ver ese lugar, él dijo, no importa si es de Nazaret. Sí, al principio dijo, de Nazaret no va a salir nada bueno, pero cuando le escuchó y vio, supo que ese que había salido de Nazaret
era el Hijo de Dios. Mira, yo te animo a esto. Te animo a que tú puedas dedicar tiempo a conocer a Dios. Hacer teología es aterrizar este concepto bíblico, es poder asimilarlo, aplicarlo a tu vida, aquellas cosas que tú has aprendido acerca de Dios, aquellas cosas que tú vas conociendo acerca de Dios. Y vas entendiendo y dices, ok, yo ahora voy a vivir de esta manera. Así que si nosotros queremos hacer teología de este pasaje, lo que deberíamos llevar a la práctica, a la aplicación, es, ok, voy a vivir más cerca de Cristo, voy a vivir más cerca de Dios, voy a conocer cómo Él piensa, cómo actúa, qué es lo que hace, cómo manifiesta su poder, su amor, su gloria. Entonces, de esa manera, cuando yo vea moverse algo a mi alrededor, voy a poder identificar si esto es realmente algo de Dios. Miren, chicos, nosotros realmente podríamos quizás profundizar más en esto. Y yo te animo a que tú puedas dedicar un poquito más de tiempo a conocer a Dios. No te digo tanto a leer la Biblia, ¿sí? Porque muchas veces por el tiempo, por las circunstancias, quizás no tenemos tanto tiempo. Pero hoy, gracias a Dios, en medio de este encierro, aunque no es lindo, pero quizás Dios nos tiene acá y uno de los provechos que podemos sacarle a esta circunstancia es dedicar más tiempo a conocer a Dios. Y como te decía, hacer teología no es llenarte la cabeza de un conocimiento teórico de la Biblia, sino hacer teología es aterrizar a tu vida aquello que has aprendido de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué tal si oramos? Oramos por esto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por este grupo que se ha reunido hoy para escuchar tu palabra. Señor, que nosotros podamos ser como Natanael y Felipe, hombres que buscaron de corazón conocerte a ti. Y cuando vieron a Jesús, aún con todos los prejuicios que pudieron tener del lugar de donde Jesús venía, pudieron identificarle como aquel de quien hablaba Moisés y de quien hablaron los profetas, y pudieron identificar al Mesías, al Hijo de Dios. Señor, que nosotros podamos ver tu moverte en medio nuestro, porque pasamos tanto tiempo contigo que te vamos a reconocer a través de las personas y a través de las circunstancias. Vamos a ver cómo tú estás sobrando a través de las personas, Señor, cómo estás sobrando en medio nuestro. Y Señor, queremos pedirte que tú nos des ánimo y fortaleza en tiempos de crisis, que consueles el corazón de aquellas personas que han pasado por momentos difíciles, quizás por la pérdida de familiares o amigos, por la enfermedad, pero Señor, que en medio de tantas circunstancias difíciles nosotros podamos verte a ti y disfrutar de tu presencia, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nelson, una consulta. Viendo lo de Natanael, o sea, él dudó. ¿Es bueno hacerlo o no? Bueno, Natanael no había dudado de Cristo. Claro, ¿sí? pero Sino que él no podía reconocer a Dios, porque no había tenido un encuentro con Él. Ahora, si tu pregunta es, en medio de las circunstancias me surgen dudas, es normal, ¿sí? No te voy a decir que no debes dudar, porque todos dudamos, eso es normal. Uh-huh. Y la duda te debe llevar, te debe impulsar a que tú puedas quizás investigar, preocuparte, profundizar, buscar una solución. Pero si la duda te lleva a alejarte de Dios, a enojarte con Dios, a renegar, ahí creo que la duda podría llegar inclusive a ser, como dice la Biblia, lo que no procede de la fe y procede de la duda es pecado, ¿no? Entonces la duda podría transformarse en un pecado cuando no está bien orientada. Es como, por ejemplo, el enojo, ¿sí? El enojo, sí, entendemos que el enojo es pecado, pero a veces el enojo te impulsa a moverte y a hacer cambios que de otra forma no lo harías. Entonces,
El enojo es como la pólvora que se inicia, que se enciende y te empuja a hacer algo. ¿Sí? Es ese motor que te impulsa. Entonces, la duda, en el caso de Natanael, era, hemos escuchado tantas cosas malas de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de ahí? Bueno, Dios le demostró que sí. ¿Sí? Y quizás vos podés llegar a esta conversación con Dios y decirle, Dios, ¿puede salir algo bueno de esto? ¿O puedes usar a una persona como esta? ¿O puedes utilizar algo bueno de esta situación? Yo veo todo mal, pero algo provechoso va a salir de acá y Dios te puede decir, mira, la verdad que sí, porque no estás dudando de Dios, estás dudando de las circunstancias. Y hacerle a Dios estas preguntas a veces son importantes. Es bueno para uno mismo decirle, Dios, oye, no sé qué está pasando, ¿sí? No sé cómo enfrentar esta situación. Pero una cosa es dudar de las circunstancias, dudar de la prueba, dudar de la situación, quizás de las personas, pero es muy diferente dudar de Dios, ¿sí? Claro. Y yo voy a Dios con una pregunta porque quiero que Él me responda porque tengo esta inquietud, esta duda, pero no estoy dudando de la soberanía de Dios. Yo creo que ahí hay que ver un poquito la... Ok. Muchas gracias. Bien. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Quizás quieran conversar un poquito. Yo tengo un tiempito para poder estar con ustedes, así que me gustaría que podamos aprovechar este tiempo, ¿sí? Está bien. ¿Alguien, chicos, alguien que está ahí quiera compartir o preguntar? Eso es bueno, eso quiere decir que todos se entendieron, que está todo perfecto. No sé, vamos chicos. David se ríe más. Mm. Bueno, entonces, bueno, Quiero lo hacerles una que, pregunta. ¿Puedo hacerles una sí, dígalo, pregunta? dígalo. ¿Sí? Sí. Quiero hacerles una pregunta y un desafío, ¿sí? La pregunta es, cuando tú lees, cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando estás leyendo un pasaje, no sé, en tu tiempo devocional, ¿cuál es tu primera intención? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás buscando mientras estás leyendo? Te voy a dar tres opciones, ¿sí? Completar el plan de lectura bíblica de la iglesia, ¿sí? Callar mi conciencia para que no piensen que soy un mal cristiano que no lee la Biblia, o porque realmente estás queriendo buscar a Dios en lo que estás leyendo. Seamos sinceros, ¿no? Porque yo muchas veces he leído, porque después el líder de jóvenes me va a preguntar, o porque si Mm. no leo, Diosito me va a castigar y después me va a ir mal durante el día, ¿sí? Yo le veo que Mónica se ríe. A ver, Mónica, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo lees tú la Biblia? No, bueno, sí trato de enfocarme en qué puedo aprender, aunque a veces sí, como hay que seguir un plan, ¿no? A veces me atraso y tengo que leer también para cumplir, pero sí trato también de buscar algo en donde pueda aprender, ¿no? A veces es difícil enfocarse en algo así, pero tal vez en un versículo, en lo más mínimo, creo que me exijo a mí mismo el saber que tengo que aprender algo de ese pasaje, de ese capítulo. Ujú. Ok. ¿Hay algún otro que tiene algo que pueda agregar o pueda compartir? Denise se ríe nada más. Yo no sé de qué se ríe Denise, pero ella está que se ríe. Quiero hacerte este Bueno, desafío, ¿sí? Perdón, Yamil, ¿ibas a decir algo? sí, lo que yo, bueno, cuando yo leo, lo que busco es sabiduría, es lo que eh, básicamente me enfoco en eso. Cuando estoy leyendo, trato de ver cómo, cómo la palabra de Dios pueda llenarme en sabiduría.
Ok, perfecto. Miren, me gustaría proponerles esto, chicos, porque no quiero darle mucho tiempo y también voy a hacer otras cosas. Y me despido también con esta parte, ¿no? Yo les desafío a esto, que ustedes puedan leer el Evangelio de Juan, pero buscando cómo Jesús manifestó a Dios en cada aparición que él hizo. Y va a ser bien interesante. Yo simplemente te voy a dar un vistazo así súper rápido al capítulo 1, ¿sí? En primer lugar, el capítulo 1 dice que él es el Verbo, que él es Dios, que él es el creador de todo y que nada existe si él no lo creó, que él es la luz y la vida del mundo, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado, que él es la manifestación de Dios sobre quien se depositó el Espíritu Santo, y lo que acabamos de ver hace un ratito. Él es omnipresente. Es un atributo de Dios. Entonces, en el capítulo 1, y yo te animo, quizás, bueno, dices, ok, tengo mi plan de lectura, no voy a leer todo Juan, pero lee solamente el capítulo 1 y anda buscando cómo Dios se manifestó en Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, ¿sí? Hay gente que piensa que Jesucristo es un ángel, hay gente que piensa que Jesucristo es simplemente una creación de Dios. Pero en el Evangelio de Juan va a mostrar las características profundas acerca de Dios hecho hombre, ¿sí? Y esta manifestación de Dios no es un concepto teológico o un concepto nuestro de decir, yo soy evangélico y creo que Jesús es Dios. Cuando tú lees Juan, te vas a dar cuenta cómo realmente Jesús compartía estos atributos de Dios el Padre, como la omnisciencia, la omnipresencia, el poder eterno, la capacidad de crear las cosas y sobre todas las cosas, el poder perdonar los pecados. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando tú haces este tipo de lectura, vas a hacer una lectura con una visión, digamos, teológica, ¿sí? Vas a hacer teología de lo que estás leyendo. Y acuérdate de este concepto de teología. Teología no es hincharte la cabeza con conocimiento de Dios, sino es aplicar a tu vida aquello que estás aprendiendo de Dios, ¿sí? Entonces ese es mi desafío para ustedes, chicos, que ustedes puedan ir aprendiendo cada día acerca de Dios, que puedan leer y en lo que están leyendo buscar una característica de Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo este pasaje acerca de Dios? Y si eso que estoy aprendiendo de Dios, ¿cómo lo puedo llevar a una vivencia, a una práctica en mi vida? Y eso es hacer teología, y de esa manera vas a poder disfrutar mucho más la lectura bíblica, porque ya no lo vas a hacer por cumplir o por hacer sentirte bien, sino porque vas a ir conociendo y eso te va a animar mucho a que tú también puedas cada día ejercitarte espiritualmente, ¿sí? Chicos, yo me despido, le doy gracias a Denise por invitarme, gracias a mí también por el tiempo que tenemos, gracias por todo lo que hemos disfrutado en tantos años, en campamentos y en diferentes lugares que nos hemos visto. Hay un cariño muy grande de mi parte hacia ustedes y bueno, ahora es simplemente el momento de hacer este tipo de conexión, ¿sí? Online. Y bueno, como estamos más cerca por la tecnología que por 8 horas de bus, creo que va a ser más fácil también poder participar de sus eventos, así que cuando quieran, cuenten conmigo.